Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es por la misma palabra, obviamente por la palabra de Dios. Y esto es maravilloso lo que hemos estado viendo en esta segunda carta. En el verso 1 dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. Les dice Pablo, es la segunda vez que ya les escribo a ustedes expatriados, ¿verdad? Y ahorita vamos a entender muchas cosas. En esta carta Pedro ha desenmascarado a la perfección, y lo hemos visto, a los falsos predicadores, a los falsos maestros, para que los lectores, tanto del primer siglo, los expatriados, como cada uno de nosotros, no seamos engañados por estos artífices del error, que son especialistas en falsificar la verdad del Evangelio de Cristo. Les dice: en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. Qué increíble, y aquí es donde nos damos cuenta que Pedro se está dirigiendo a la iglesia. Se está dirigiendo en estas dos cartas precisamente a los lectores cristianos genuinos, porque eso es lo que él desea. Él está despertando su limpio entendimiento, y cuando dice su limpio entendimiento en el original griego significa incontaminado. A su incontaminado entendimiento les está diciendo Pedro. ¿Y qué es lo que significa incontaminado? Que no se está mezclando con las influencias seductoras del mundo, de la carne y del diablo. Mira qué importante. O sea que estos expatriados habían pasado y estaban pasando por el fuego y estaban bien refinados. O sea, eran personas, siervos de Dios, que sabían muy bien a quién estaban sirviendo. Entonces Pedro no quiere que los vayan a contaminar estos falsos predicadores y falsos maestros. Entonces el verso 2 leemos y dice: para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, para que ustedes hagan memoria, o para que traigan a la memoria las palabras dichas por los santos profetas. Prácticamente Pedro les está diciendo: lo que yo les vengo a hablar no es más que la pura palabra de Dios. O sea, escrito está. Esto ya lo dijeron. ¿Quiénes? Los profetas. Todo absolutamente está escrito. Se refiere al Antiguo Testamento. Esas son las palabras dichas por los santos profetas. Y luego añade y dice: y del mandamiento del Señor. Pedro está hablando del santo mandamiento, como lo vimos, recuerdan, hace 15 días, en el verso 21 del capítulo 2, que se refiere al Evangelio de Cristo. Entonces está hablando y les está diciendo: bueno, este Evangelio de Cristo es traído, es dado a ustedes por los apóstoles. Se refiere a todo el conjunto de los preceptos ahora del Nuevo Testamento, que estaba siendo redactado y hablado por sus apóstoles. ¡Qué maravilla! Así también escribió Judas. Dice Judas en Judas 1:17:
Pero ustedes, amados, traigan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo desglosa aún más o lo explica más en Efesios 2:20, cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Nuevo Testamento dice y profetas, Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, o sea, la roca donde está edificada la iglesia. La confesión que Pedro le hace precisamente a nuestro Señor Jesucristo de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, esa es la roca en la que está fundada la iglesia. Ese es el fundamento. Entonces, para Pedro, lo que nos está tratando de enseñar es que principalmente cuando él escribió, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y luego que se manifestó en el Evangelio de Cristo, o sea, en las palabras de Cristo, y que ahora nosotros los apóstoles se las estamos dando a conocer. Cuando Pedro está diciendo eso, precisamente se refiere a que solo en el Nuevo Testamento se llenaron 260 capítulos y 300 referencias a la segunda venida de Cristo. Porque es a lo que vamos a entrar en este capítulo. Es a lo que Pedro está llevando a sus lectores, o el Espíritu Santo nos está llevando a todos, nosotros la iglesia. Esto es impresionante, porque recordemos que el Nuevo Testamento viene a revelar lo profetizado por el Antiguo Testamento. O sea, es la revelación del Antiguo Testamento. Todas estas son las pruebas irrefutables de la segunda venida de Cristo, porque eso es lo principal para Pedro, pruebas de las cuales los falsos maestros se burlaban, y muchos se burlan en la actualidad. El verso 3 nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¡Ey!, dice Pedro, sepan esto primero. O sea, es decir, ¡ey!, esto es lo primordial. Este es el meollo del asunto, esto es lo que quiero enseñarles, es la prioridad en este tercer capítulo. Que los lectores se den cuenta que los falsos predicadores están negando la esperanza bienaventurada del creyente, que es la segunda venida de Cristo, o que están haciendo mofa de ello, que se están burlando. Debemos entender que para el cristiano del primer siglo esto era sumamente importante. Lamentablemente, a través de los siglos se ha ido diluyendo, se ha ido olvidando en algunos grupos, y en otros se les da poco interés, cuando para todos los cristianos del primer siglo era algo que anhelaban y deseaban ver. Y hoy en día parecería que la iglesia le tiene miedo a ese acontecimiento. Más que anhelarlo y desearlo, como que no. Y a la vez algunos no creen en ese rapto así tal y como es. En los postreros días. Los postreros días es el tiempo intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. O sea, en este sentido nosotros como Pedro
Y como los cristianos del primer siglo estamos viviendo en los postreros días, entonces debería mantener a nosotros también bien enfocados en la esperanza bienaventurada del creyente, que es la segunda venida de Cristo. Cada uno de nosotros debería de estar expectante y listo para ese momento. Y es donde tú puedes valorar y decir, wow, o sea, el cristiano del primer siglo estaba listo. Sí, ciertamente para ellos no vino literalmente la segunda venida de Cristo, pero Cristo ya vino por ellos, ya se fueron y estaban preparados. Tú hablas con muchos y muchos te dicen hoy en día, no, es que todavía falta mucho. Siempre se ha dicho, falta mucho, no va a pasar, no va a pasar. Y tómala. Pero veamos a continuación por qué los falsos maestros no creían o no creen o no anhelan y tampoco predican de la segunda venida de Cristo, de la esperanza bienaventurada del creyente. Recordemos que estos falsos predicadores en aquel tiempo, apegándonos a la narrativa, habían convertido en libertinaje la gracia de Dios. Y ahí está el meollo del asunto. Ahí está el problema. Pablo en su carta a Tito nos da una cátedra tremenda de lo que significa la gracia de Dios en el creyente, en el cristiano genuino. Y dice Tito, capítulo 2, versos 11 al 13. Repito, Tito, capítulo 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en esta era, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Inclusive termina diciéndoles Pablo, termina diciéndole a Tito, esto enseña, exhorta, dilo con toda autoridad, que nadie te menosprecie. O sea, 2 versículos más adelante del 13, en el 15. Entonces, aquí vemos el meollo del asunto, por eso es que muchos no anhelan y no desean la segunda venida de Cristo, porque en realidad puede ser que la gracia no esté en ellos, porque la gracia te enseña a vivir de una manera sobria y justa y piadosamente. ¡Wow! ¿Esto quiere decir que la gracia trae transformación? Sí. Y la gracia también produce, de acuerdo a Tito, en el verso 13, dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, la gracia entra en ti y te transforma a tal grado que tú deseas estar con el Señor día tras día, como la predicación de hace 15 días. Si tú amas, anhelas estar con esa persona a la que amas, y eso es lo que produce la salvación, es lo que produce la gracia. Entonces ellos anhelaban, para que nosotros podamos entender, el cristiano verdadero, genuino del primer siglo, anhelaba el retorno del Rey.
a pesar de estar pasando persecución. Y vaya qué tipo de persecución. Él volverá como lo prometió. Y dice Pedro, vendrán burladores. Mucho cuidado, porque en los postreros días, o sea, a través de estos siglos, a través de la primera venida de Cristo, a la segunda va a haber burlones escarnecedores de la segunda venida de Cristo. Pedro refutó su argumento explicando el plan maestro de Dios en el tiempo. Estos no anhelan el retorno del Rey porque aman el mundo y lo que el mundo ofrece. Están enamorados de la vida, del aquí y del ahora. Es gente que tú te das cuenta que no está saciada en Cristo. Es gente que tú te das cuenta que sus costumbres no son sin avaricia, que no están contentos con lo que tienen ahora. Ellos, como los del mundo, están buscando más, más, más y más. Es increíble. Andando según sus propias concupiscencias. Ahí está claro, dice Pedro, eso es el problema. Sus deseos desenfrenados. Vaya qué enseñanza para nosotros, hermanos. Para aquellos que realmente nos decimos que amamos a Cristo, esta es una enseñanza maravillosa. Lamentablemente, para el que no es así, como estos hombres de ese tiempo, y como los ha habido a través de los siglos, lamentablemente para ellos ya es un estilo de vida. Se convirtió en un estilo de vida. Ellos ya no ven ese pecado en ellos. Ya no. Ya no ven en ellos que son seducidos por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre sino del mundo. Como lo escribió el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 16. Estos falsos maestros buscan escatología, o sea que viene siendo la teología que estudia el destino de los últimos tiempos, que se ajuste a su vana manera de vivir. O sea, ellos, esto me gusta, y lo tergiversan. Eso es lo que estaban haciendo. Hombres y mujeres enamorados del mundo más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios, como dijo Pablo en 2 de Timoteo 3:4. Ese es el problema. El pastor John Piper escribe y dice: existe una fe mentirosa que lo único que quiere es escapar del infierno sin querer ningún compromiso con Cristo. Esa fe no salva. Es cierto, lo usan como un salvavidas nomás, pero no quieren un compromiso realmente con Dios. No aman a Dios. Lo podrán decir con la boca, pero con los hechos lo niegan. Es una fe que no salva, es una fe mentirosa. Por eso los falsos maestros rebajan, diluyen, tergiversan la palabra de Dios acomodándola a su antojo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 28 al 29,
Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Te fijas qué distinto? Si saben que Él es justo, dice, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La palabra de Dios nos enseña con mucha claridad. Continúo en la primera carta de Juan. Juan, escribiendo en capítulo 3, verso 2 y 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mira qué hermoso, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Te fijas qué distintos son aquellos que te dicen, no, pues es que el Señor ya pagó por mis pecados presentes, pasados y futuros, lo cual es verdad, pero hasta ahí lo dejan? Así que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y luego sacan un versículo por aquí, sacan acá y lo acomodan para decir, ya ves, no hay problema. Hay un predicador famoso que sacó lo de Primera de Corintios, de aquel que tenía la esposa de su papá, ¿se acuerdan? En la iglesia de Corintios. Aquel que andaba saliendo con la mujer de su papá, y se le ponen un cohete a Pablo. Y muchos tergiversan ese versículo diciendo, cuando Pablo le dice, entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, para que muera, y lo toman literal diciendo, ¿ves? Esa persona ya era de Dios, aunque Satanás lo mate, esa ya era de Dios. No, cuando está hablando, cuando estamos viendo que morir es morir a la carne, désenlo a Satanás. Lo que está diciendo la palabra de Dios es déjenlo que lo deshaga para que recapacite y para que muera a la carne, se arrepienta para que sea salvo. Pero estos falsos maestros te la tergiversan bien bonito. Y ahí está la mayoría de los que le gusta la carne, diciendo, pues, ¿qué importa? Yo hago lo que se me venga en gana. Al fin y al cabo, si yo realmente soy de Dios, aunque me muera, me voy a salvar. Y no es así. Ya lo vimos lo que Pablo le escribe a Tito, la gracia te lleva a esto. Ya lo estamos viendo también aquí con el apóstol Juan, que es contundente y termina diciendo, y todo aquel que tiene la esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Escribe Pedro de estos burlones, verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Para la iglesia del primer siglo era tanto su anhelo el retorno del Rey, que para ellos era casi un hecho que nuestro Señor Jesucristo regresaba en cualquier momento. Mira lo que escribe Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz
de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Así que debemos de tener mucho cuidado con los falsos maestros. No caigas en el juego, ni te conviertas en uno de los burladores, de los burlones escarnecedores que son usados lamentablemente por el mismo diablo. Y te dicen, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No pasa nada. Así se ha dicho siempre. No, hombre, no te preocupes, aún no va a regresar. Y a veces tú te quedas así, ¿por qué me tengo que preocupar? Si viene, bendito sea Dios, es lo mejor que puede pasar. No, todavía falta mucho. Pues déjame decirte que para muchos ya vino y que lamentablemente ahí ya no hay retorno. Todavía si el Señor viene y tú y yo nos llegamos a quedar, sabemos, hay una esperanza todavía para nosotros que nos puede costar la vida, obviamente, pero sabemos que esa es la salida para decir, la libré. Pero para el que ya vino, como el rico y Lázaro, por más que te arrepientas en el infierno, ya no hay solución. Prestemos atención, echemos un vistazo a las declaraciones de estos falsos maestros o predicadores que venían y hasta la fecha siguen usando la teoría de la uniformidad o el uniformismo, porque todos los elementos, todos los fenómenos naturales siempre han operado con uniformidad desde el principio de la tierra. Ese era el argumento de ellos. Ellos se defienden afirmando que siempre ha existido todo lo que acontece, catástrofes, inmoralidad, todo. Entonces no hay motivo para estar asustados. Porque esas palabras usan, esta gente está asustando. Terrorismo cristiano porque dicen que Cristo viene. Hazme el favor. O sea que Pablo era un terrorista, Juan era un terrorista, Pedro era un terrorista cristiano, porque desde aquel tiempo ellos anhelaban la esperanza bienaventurada del retorno del Rey. Y lo predicaban. Porque para el cristiano del primer siglo te diría, es lo máximo. ¿Asustado yo? No, hombre. Deja que te echen al circo con los leones. Ahí sí asústate. O deja que veas la ira de Nerón contra ti. Asústate. Pero que va a venir el Rey. Oye, caramba. Pero hoy en día te lo dicen padrísimo. ¿Por qué? Porque están enamorados del mundo y de lo que el mundo ofrece, de la cochinada. Por eso Pedro termina en el capítulo 2 diciendo, estos son como el perro que vuelve a su vómito y estos son como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. Les gusta estarse empuercando. Y aún así decir que son cristianos. El Señor fue muy claro lo que dijo, lo que sería principio de dolores, cuando le hicieron la pregunta, háblanos acerca del fin.
Mateo 24, 11 al 13 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que vemos es que la maldad aumentará y no se puede ocultar, amados hermanos. Todo esto está delante de nuestros ojos y va en aumento. Ya no podemos decir, sí, es que siempre ha existido, sí, siempre ha existido la maldad, pero va a ir en aumento. Definitivamente la maldad ha aumentado. Del apóstol Pablo leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, quiero informarte que desde el siglo XIX a la fecha es cuando ha ido en aumento más el ateísmo. Inició en el siglo XIX con grandes pensadores como Friedrich Nietzsche, ateos que se burlaban de Dios, hombres muy inteligentes, sí, pero no con sabiduría de Dios, obviamente. Y a raíz del siglo XIX para acá hay más escepticismo, inclusive en las mismas iglesias. Mucho ateísmo en las escuelas, en las universidades. Es más, inclusive a mi hijo le consta, amigos de él, hijos de cristianos, que van a la universidad, que van a la iglesia nomás porque sus papás los llevan, pero que no creen en Dios. Y que ponen en tela de juicio la existencia de Dios. Para que te des una idea, en el tiempo que estamos viviendo y en los últimos tiempos, cuando más apostasía ha existido, es cuando más se está abandonando la fe. Se está abandonando las iglesias. Ahora con lo de la pandemia para acá, lo hemos hablado, miles de iglesias en los Estados Unidos han cerrado. Dime si eso no es apostasía. Y para el colmo, dice Daniel 8:23, profetizando, dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Está hablando del anticristo. Daniel 8:23, cuando los transgresores lleguen al colmo. Hermanos, dime si lo que quiere legalizar la ONU, la pedofilia, no es el colmo con los niños. Dime si no es el colmo lo que les están enseñando a los niños. Las niñas tienen vulva, vienen en los nuevos supuestos libros de enseñanza de texto. Pero una que otra tiene pene. Donde los pobres hombres ya no saben si son hombres y las mujeres ya no saben si son mujeres. Y que quieren aleccionar a tus hijos desde chiquitos. Y a tener relaciones sexuales con los que ellos quieran tener, aún de niños. Niños de 5, 6, 7 años. Por favor, dime si eso no es el colmo. ¿Cuándo ha existido eso? Y más que te lo quieren imponer. Hermanos, abramos nuestros ojos
esta carta de Pedro te lo está diciendo. Creo con firmeza que estamos en el último tiempo, cuando los transgresores han llegado al colmo. El tiempo está cerca. Verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste. Ignoran voluntariamente estos falsos maestros por su afán de negar muchas cosas que estaban inclusive escritas, de negar los dos cataclismos que hubo en el tiempo antiguo, la creación y el diluvio. Fingían demencia. Por eso Pedro dice, ignoran voluntariamente, tengan cuidado con ellos, lo que aconteció. En el tiempo antiguo, dice Pedro, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Fíjate, ellos estaban negando la creación. Hay cristianos hoy en día que te dicen y te hablan de la evolución. Mucho cuidado. Por la misma palabra, esa palabra que produce vida, esa palabra de poder que nada ni nadie puede detener, por esa palabra. Génesis 1:1 leemos, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, todo el universo entero fue hecho por la misma palabra de Dios. Todos los gases, todas las galaxias, las constelaciones, las supernovas explotando en formación, todo fue creado por la misma palabra de Dios. El universo entero fue creado en su plenitud por aquel que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y añade Pedro, y también la tierra que proviene del agua, dice, y por el agua subsiste. Esto quiere decir que la tierra fue creada en medio de dos masas acuáticas. Esto es interesante. La primer masa son las fuentes del gran abismo, que precisamente están divididas entre ríos, lagos y mares. La segunda masa son las cataratas de los cielos. Era una bóveda que rodeaba toda la tierra y que no penetraba precisamente los rayos del sol, como hoy en día. No penetraban los rayos ultravioleta. Por eso la gente vivía aproximadamente, algunos más de 900 y otros a veces ahí se quedaban en ese lindero de años. No había un desgaste. Tú podías ver a Noé, tú podías ver a un Adán de 500 años y yo creo apenas se veía como una persona de 40 y tantos o de 50 años. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque la tierra iba a emerger precisamente del agua. Verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto es bien importante. Dios, al crear las cataratas de los cielos y las fuentes del gran abismo, dejó incorporado en su creación el elemento de su propia destrucción. El mundo de entonces, todo lo que el Señor había creado, fue anegado en agua por la maldad del hombre. Y mira lo que nos lleva. En Génesis 7:10 lo podemos leer. Génesis 7:10 al 12 dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé,
en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. O sea, se rompió lo que había ahí en el centro de la tierra para que se soltara el agua. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esa bóveda se rompió. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Escrito está, ¿cómo es que los falsos podían negar esto y todavía engañar a los mismos creyentes? Aquí queda la falsedad, así queda refutado, ¿verdad? Lo que Pedro les está diciendo de la idea del uniformismo. A lo que el apóstol Pedro añade, verso 7, ya con este sería el último versículo que vamos a ver de segunda de Pedro capítulo 3, el día de hoy. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los cielos y la tierra que tú ves ahora, que existen ahora, esto quiere decir que a partir del diluvio la humanidad vive una nueva creación, una nueva orden, un nuevo orden. Por ejemplo, las personas antes del diluvio vivían alrededor de 900 años, hoy es alrededor de 70 y 80. Están reservados por la misma palabra, lo cual quiere decir, nos dice el Señor, si yo lo digo es porque va a suceder, te lo firmo. Por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio. Ahora entendamos esto. En la época de Noé la tierra fue juzgada mediante agua por todo lo que había alrededor de la tierra. En la segunda venida de Cristo será juzgada por fuego. En el universo presente, recordemos que la tierra ya quedó desprotegida de esa bóveda. Y en el universo presente los cielos están llenos de estrellas, cometas y asteroides. Y el núcleo terrestre también está lleno de un líquido de fuego que arde. Ahora el núcleo ya no es agua. Ahora el núcleo es un fuego que arde a más de 6.800 grados centígrados. Fíjate por lo que está ahora rodeada la tierra. En pocas palabras, la creación es una bomba en potencia debido a toda su estructura atómica. Miqueas 1:4 dice, y se derretirán los montes, literal, debajo de Dios, debajo de Él. Y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Prestemos atención, todo el universo entero puede ser destruido, desintegrado por Dios en una sola explosión de energía atómica. Y va a suceder. Isaías 66, 15 y 16 dice, porque he aquí que Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Los cielos y la tierra que existen ahora, dice Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Y añade Pedro, y de la perdición de los hombres impíos. La tierra está destinada y aguardada para ser quemado todo en el día del juicio, y por esa misma palabra los hombres impíos aguardan el mismo destino. Isaías 66, 16. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. El fuego se describe con mucha claridad en la palabra de Dios.
Y ese es el fin de todo hombre sin Cristo. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿esto asusta? No. Para ti que estás en Cristo y que eres un cristiano genuino, que amas a Dios, que sabes que su gracia te ha transformado y sabes que anhelas estar con Él, que anhelas su venida. Dice un pastor de color, que no recuerdo, siempre se me olvida su nombre, es de Sana Doctrina, y decía, es que imagínate a los cristianos de aquel tiempo, ¿cómo podías matar a alguien que ya estaba muerto? Decía. Por eso ellos no tenían miedo. Ellos morían cada día, tomaban su cruz cada día para servir a Cristo. ¿Cómo podías matar tú a una persona que ya estaba muerto? Una persona que anhelaba y que decía como Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, métete eso en la cabeza, fue lanzado al lago de fuego. Ahora, todas estas son buenas noticias. Y es porque Dios nos ama. Hoy existe una solución. Y lo que el apóstol Pedro y los demás santos hombres de Dios escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu de Dios, por la misma palabra de Dios, es que en Cristo, amados hermanos, está la salvación. En su bendita palabra, todo lo que leemos es para edificación, es para enseñanza nuestra, no es para estar temiendo, porque si estamos temiendo quiere decir que nosotros también estamos agarrando como si fuera un salvavidas esto, nomás para ver, uy, sálvame, sálvame de esto. Pero en realidad no hay un deseo tuyo por Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si tú te fijas, hemos visto varios versículos, tanto de Pablo como de Juan, como del apóstol Pedro, del mismo Judas, donde anhelas ese encuentro con tu Dios, porque es lo que anhela tu alma aquí. Únicamente en Cristo, en el camino, la verdad y la vida, en el único que hay salvación. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Y todo esto acontece, amados, por la palabra de Dios, por la misma palabra.